porque vamos a entrar en otro tiempo. ¿Sí o no? ¿Se fue alguno o no? Uy, un montón, 50 y pico. Bueno, saben que desde el tiempo de las Torres Gemelas, ¿no es cierto?, hubo un antes y un después en esta era que estamos viviendo, ¿no es cierto? Vemos que ha aumentado el control, sobre todo controles biométricos, ¿no es cierto? ¿Qué son los controles biométricos? A veces los vemos en las películas, ¿no es cierto? En reconocimiento facial, por ejemplo, a mí me gusta una serie que se llama Hawaii 5.0, ¿no? Y ponen una foto y empiezan a ver una serie de rayitas con unos códigos y van ahí formando el perfil hasta que coincide con el rostro de una persona, ¿no es cierto? Y después de las Torres Gemelas comenzó a funcionar una serie de controles. Una de ellas es el control biométrico en todos los aeropuertos, ¿no es cierto?, examinándonos en todo momento. Ahora podemos ver que estamos recluidos en los hogares, ¿no es cierto?, y también estamos en cierta manera controlados, entre comillas, ¿no es cierto? Se controla el desplazamiento, se controla, por ejemplo, bueno, qué es lo que estamos haciendo un poquito dentro de los hogares. ¿Por qué? Porque lo compartimos en Facebook, hay gente que comparte fotos, ¿no es cierto? Estoy acá confinado, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, estoy aburrido. Entonces, estamos dando una serie de datos a través de las redes, ¿no es cierto?, que nos están exponiendo también nuestra intimidad. Vemos cómo se cerraron ciudades, se cerraron continentes, se cerraron, te digo, países, las fronteras, ¿no es cierto?, también, y es como que todo va generando un precedente, ¿no es cierto?, para este tiempo. Una de las cosas que se hablaba antiguamente, cuando hablábamos de la venida del Señor, me acuerdo cuando yo recién empecé en la iglesia, era no te dejé marcar, dice, por el número de la bestia, ¿no? Después con el tiempo empezamos a ver que no era una marca, como marcando una vaca o con un sello, ¿no es cierto?, sino que un sello de esto de banco o lo que sea, sino que vemos que hay diferentes maneras de marcas. Apareció a finales, antes del 2000, el famoso chip, ¿no es cierto?, que parecía como un arrocito. No sé cuántos escucharon de eso, ¿sí? Y cuando apareció eso, ¡wow! Y todo el mundo comentaba, nos van a inyectar eso. Y era como un arroz. ¿Saben que mi perrita, como se llama Vainilla, tiene un chip? Y tiene un chip como un arroz. Yo puedo, si se me pierde la perrita, puedo mirarlo, ¿no es cierto? Y a través de un programa puedo ver dónde está la perra, ¿no es cierto? Pues se puede localizar o geolocalizar, o no sé cómo llamarle a esto, porque tiene un chip, ¿no es cierto? En ese chip también tiene la información de la perra, los datos de la perra y todo eso. Y estamos hablando de una perrita, de una chihuahua, ¿no es cierto? Que no se acerquen, no quieran entrar en mi casa porque van a ser fuertemente atacados por mi chihuahua. Así que, ¿qué peligro puede representar una chihuahua? Ninguno, pero es una forma también de controlar, ¿no es cierto? De saber que hay no digo una contabilidad, pero sí que existe, y mi perrita tiene hasta pasaporte, imagínense, toda la documentación que tiene, y un perro, y es un perro, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ver con el sistema de control que se está sometiendo ahora. Una de las preguntas que había era acerca del espíritu del anticristo, ¿no es cierto? Y el espíritu del anticristo, una de las cosas que está haciendo también, no es solamente levantarse en contra de la iglesia, porque estamos viendo en este tiempo como la iglesia está siendo fuertemente atacada, sobre todo los diseños establecidos por Dios, como el matrimonio, ¿no es cierto? Diseños establecidos por Dios en cuanto al derecho a la vida, ¿no es cierto? Están siendo fuertemente atacadas por ideologías, ¿no es cierto?, que en este tiempo están fomentando y corriendo, y yo creo fomentadas por este espíritu del anticristo, ¿no es cierto? Otra de las partes que este espíritu del anticristo hace es el tema de tenernos
controlado, ¿no es cierto? Una de las cosas que se hablaba en este tiempo, en un laboratorio de Estados Unidos se creó también, es de la nanotecnología, ¿no es cierto? Y que habían inventado un chip que no era como un arroz, que era tan fino como un cabello, tan fino como un pelo, ¿no es cierto? Es más, en estos tiempos se está también barajando o se está jugando con la idea del tema de la vacuna para el COVID-19, ¿no es cierto? Que dentro de esa vacuna nos van a inyectar allí un chip. No lo sé, no lo sé. Es todo, yo creo, especulación al respecto de lo que está pasando y debemos de estar tranquilos y confiados. Y si hay algo que va a suceder, yo creo que Dios nos lo va a hablar con mucha claridad y lo va a sacar a luz, ¿no es cierto? Tenemos profetas y una voz profética en el mundo todavía, ¿no es cierto?, que está atalayando a la iglesia de Cristo en todo lugar. Amén. Estas cosas van marcando el camino, van marcando un precedente para que acontezca todo lo que está escrito y predicho que sucedería, ¿no es cierto? Pablo, la profeta en uno de estos días, y sobre todo en esa grabación acerca del humanismo, ¿no es cierto?, habló acerca de que ya hay un nuevo orden mundial. Esto no es nuevo, esto viene, que está trabajando, como te puedo decir, a la sombra de las naciones, ¿no? Y está trayendo e imponiendo, ¿no es cierto?, ciertas cosas, leyes, y sobre todo aquellas personas, aquellos países que tienen, por ejemplo, deuda externa, están sometidos allí no solamente a pagar una deuda, sino a obligaciones y demandas de este grupo, ¿no es cierto?, que decide por encima de las naciones, ¿sí? Por eso, ver lo que la profeta habló un poquito del nuevo orden mundial, hay cosas que están sucediendo que no veíamos, que lo veíamos en las películas, sobre todo en las películas futuristas, ¿no es cierto? Y no son más que diseños del infierno, ¿no es cierto?, fomentadas por el espíritu del anticristo, ¿no es cierto?, para educar y preparar al ser humano para lo que está sucediendo o lo que va a suceder, ¿no es cierto? Una de las cosas que hablaba la profeta también era acerca de que estamos siendo educados por los medios de educación, por los medios de comunicación, estamos siendo educados también. La información también nos educa, ¿no es cierto? Nos están diciendo cosas que ahora estamos descubriendo, por lo menos aquí en España, que no son del todo certeras en cuanto a los números que dan. Hoy, esta mañana, yo estaba mirando y decía, bueno, ya estamos en la curva descendente, pero también decía que había casi 3.000 nuevos contagiados. Yo no sé qué curva están mirando. La única curva que veo que descendió es la de los muertos, ¿no es cierto? Que hay 300 y pico y antes había 1.000 y un número 700 y no bajaba de esos números, ¿no es cierto?, hasta la cantidad que hay hasta ahora, ¿no? Pero debemos de tener cuidado un poquito porque son esos mensajes que son para tener tranquila a la gente. Hablando del control de personas también, lo que está sucediendo, por ejemplo, los pasaportes electrónicos, ¿no es cierto? Hoy en día ni siquiera te abren el pasaporte, lo meten en una máquina así y ya salen todos tus datos, porque hay un chip allí, las tarjetas sanitarias, el DNI con el chip, los que tenemos el DNI español tiene un chip ahí, en muchos países también tiene un chip, las huellas digitales, el móvil, abrir el móvil para hacer transacciones online. Hoy el banco lo manejamos desde el móvil, ¿no es cierto? Podemos hacer transacciones, podemos hacer depósitos, ¿no es cierto? La ubicación geográfica de las personas. Hay un GPS, ¿no es cierto? Hoy te baja un programita y vos sabés, yo me bajé un programita para la iglesia para saber dónde estaba cada uno de los hermanos de la iglesia, ¿no es cierto? ¿Por qué no venían al culto? No, es un chiste. Pero sí que existe y se puede localizar por el GPS, y aunque el GPS esté apagado, igual te pueden localizar, ¿sí? Igual que la camarita del móvil, ¿no
¿no es cierto? Uno la tiene ahí, yo por ejemplo compro, hay una carcasa para tapar la cámara, ¿no es cierto? Porque aunque lo tengas apagado, te pueden hackear la cámara y te pueden ver ahí, y ha sucedido que han sacado fotos y han hecho un montón de cosas con la intimidad de la gente, ¿no es cierto? Hay un uso amplio y cada vez la tecnología va creciendo. El Señor dijo que la ciencia iba a avanzar, la tecnología está avanzando de una manera agigantada y sobre todo en estos últimos años, ¿no es cierto? Podemos pagar con el móvil también, no necesitamos efectivo. Podemos identificarnos también. En este confinamiento es más control sobre los individuos, ¿no es cierto? Allí es interesante, en Apocalipsis 13 dice que si uno no adoraba a la bestia lo consumía bajo el fuego, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Los móviles están tan avanzados que pueden detectar, incluso los últimos móviles pueden detectar el estado de ánimo de las personas, ¿no es cierto? Al escuchar a un líder político pueden sondear, ¿no es cierto? Y eso es lo que están ahora los móviles de última generación están llevando adelante, ¿no es cierto? Así que hay mucha tecnología con respecto a esto. Vamos a una pregunta, esto fue como un recreíto nada más. Hablando del anticristo, ¿sí? ¿Cuánto escuchamos del anticristo? Yo por años, te digo, escuché del anticristo. Que el anticristo era Obama, que el anticristo era Tony Blair, que el anticristo era, qué sé yo, cuántos personajes que han pasado ya, y no, todavía no, el anticristo no está. ¿Por qué? Porque la iglesia es lo que está frenando. Sí, podemos, antes del arrebatamiento, yo creo que vamos a ver que un personaje, sobre todo en ese último tiempo, va a cobrar vital importancia en el mundo, en la economía global, entre las naciones, ¿no es cierto? Y se va a perfilar y será muy posible que sea ya el anticristo que se va, como dice la palabra, a manifestar en el tiempo de la tribulación, ¿no es cierto? Gente decía, ¿qué es una persona? ¿Es un espíritu? Hablamos de que Juan, el apóstol Juan, hablaba de que habló del anticristo en sí, pero también habló del espíritu del anticristo, ¿sí? Son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Pero sí que se llevan. Es como cuando, a ver cómo les puedo decir, como Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el que preparó el camino al Señor, pero él no era el Señor, él preparaba el camino, él predicaba, la gente se convertía, y bueno, se arrepentía, ¿no es cierto? Pero él no era el Mesías, pero él vino para abrir y preparar el camino. ¿Qué es el espíritu del anticristo? Es lo que está preparando el camino, preparando el escenario ideal para que se manifieste el hombre inicuo, como dice la palabra, ¿no es cierto?, el anticristo, ¿sí? Una de las cosas que habla el apóstol Juan también es que hubo muchos falsos cristos o anticristos, ¿no es cierto? Y en la historia vemos que surgieron muchos anticristos. Por ejemplo, gente que tuvo, ¿qué quiere ser un anticristo? Es como un prototipo de lo que era el anticristo, una muestra de lo que iba a ser el anticristo, ¿no es cierto? Tenemos a Hitler, ¿no es cierto? Algo que yo creo que todo el mundo conoce, de cómo sometió, ¿cómo es? La matanza que hizo, cómo persiguió al pueblo, se ensañó con Israel, ¿no es cierto? De una manera impresionante. Pero vemos también en la antigüedad, ¿no es cierto? Nerón también, cómo se ensañó con la iglesia, y cómo prendía fuego y perseguía y martirizaba a los cristianos. Vemos un montón de tipos de anticristo, pero no son anticristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía no era el tiempo de la manifestación, ¿sí? Vemos a lo largo de la historia muchos personajes, ¿no es cierto?, que han hecho genocidios impresionantes en todo el mundo, y son tipos del anticristo. Son una muestra de lo que va a ser el anticristo, ¿no es cierto?, en su tiempo. Entonces, debemos de entender todo este tipo de
de situaciones, ¿no? Lo que Pablo dice es que se hace pasar por Dios y se sienta en el lugar de Dios, ¿no es cierto? El anticristo, y una de las características que va a tener, yo creo que va a ser judío, porque tiene que entrar y engañar, ¿no es cierto?, incluso al pueblo de Dios, ¿no es cierto? Entonces va a querer aparentar, yo creo que va a hacer milagros, maravillas, imitando lo que Jesús hizo, imitando lo que Dios hizo también. Amén. Segunda de Tesalonicenses 2:4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Sí? Esto cuando se reconstruye el templo, bueno, hay toda una historia, él va a entrar en tal confianza que la gente va a creer y va a ser engañada, ¿no es cierto?, por esto. Hoy hay cosas que demandan estas cosas, ¿no es cierto? Hay gobernantes, lo que decía, por ejemplo, Hitler, todo lo que él hacía, tomó el control de la gente y la gente era como una religión, Hitler para ellos, ¿no es cierto? Hitler controlaba el mundo religioso de la época y lo sometía. Cualquier religioso, cualquier iglesia que quisiera hacer cualquier cosa, eran perseguidos y los mataban, no había término medio acá, ¿no es cierto? Y había un control total sobre el Estado y sobre las tierras conquistadas también, ¿no es cierto? Entonces, Hitler es yo creo que es uno de los ejemplos más claros de lo que, en parte, yo creo que es solo una muestra, en parte de lo que realmente será el anticristo, ¿no? Por ejemplo, la agenda de tantas corrientes que se han manifestado en este tiempo, que se oponen a los diseños de Dios, el humanismo, ¿no es cierto? Lo que hablaba el matrimonio, todo este tipo de ideología que se están metiendo, están imponiéndola, fíjense en el punto de que se están filtrando hasta en la iglesia, hasta en las escuelas, y algunas iglesias lo aceptan, ¿no es cierto? Iglesias que, claro, que son religiosas, ¿no es cierto? En ese sentido, ¿no? Que no entienden la palabra y tienen cegado el entendimiento, pienso, ¿no? Se me ocurre eso, ¿no? Pero disfrazando derechos como si fuera un bien o un avance. Es un humanismo, ¿no es cierto? Hoy vemos cómo la iglesia se ha volcado también en ayudas sociales. No está mal en lo social, ¿no es cierto? Lo que no está bien es irse al extremo y olvidarse del propósito que la iglesia, por el cual la iglesia está, que es predicar a Cristo, ¿no es cierto? Está bien ayudar. Hoy en día estamos viendo, yo veo a veces por Facebook, también por una parte es un poco de negligencia, personas iglesias, ¿no es cierto?, que están haciendo muestras. Yo me reía, conocemos ahí unos pastores que fueron y dice, estamos repartiendo comida, y yo veo que está en la puerta de la casa de la suegra, ¿no es cierto? Así que le está dando comida a su propia suegra, no está haciendo una ayuda social a gente que no es cristiana, que eso es lo suyo. Sí veo como organizaciones, ONG, que tienen permiso, ¿no es cierto?, de parte del gobierno para moverse, y se ha visto hasta en televisión una de lo que está haciendo Remar, por ejemplo, de llevar allí un chiringuito y estar asistiendo a los sanitarios y estar ayudando también a muchas personas, ¿sí? Pero esto es todo un tema un poco controversial. El espíritu del anticristo está promoviendo que la vida vale poco, ¿no es cierto? Hoy en día estamos viendo cómo gente se levanta, ¿no es cierto?, y dice, bueno, ya no tengamos más familia, ¿no es cierto?, que el tema del aborto es muy complicado, ¿no es cierto?, como que la vida no tiene valor. Sin embargo, vemos como el dador de la vida, el Señor, le da tanta importancia, ¿no es cierto?, a todo esto, ¿no es cierto? El espíritu del anticristo promueve que uno es lo que cree ser, ¿no es cierto? Sé tú mismo,
Hay gente que pone eslogan en este tiempo, tú vas a salir de todo esto. Sí, en algún momento se va a acabar, ¿no es cierto? Pero si decimos que por fuerza humana nosotros salimos de esto, no. Yo creo que con la ayuda de Dios nosotros vamos a poder superar, vamos a poder salir adelante en la parte económica, en la parte familiar, ¿no es cierto? Porque con nuestra fuerza poco podemos hacer. Podemos tener mucha sabiduría, mucha inteligencia, pero de poco nos va a ayudar si no confiamos en el Señor. Amén. Esto es humanismo puro y duro. Si hay una pregunta, otra pregunta que dice de segunda de Tesalonicense, bueno, ya se contestó, del hombre inicuo, ¿no es cierto? Pregunta si es el anticristo. Sí, habla del anticristo, ya lo repetí varias veces, ¿no es cierto? En la vida, en la historia, ha habido muchos anticristos, ¿no es cierto? Muchas formas de anticristo, ¿no es cierto? Este virus, el COVID-19, es un juicio de Dios, ¿no es cierto? Yo creo, y vuelvo a repetir, es una contracción, es un dolor de parto, ¿no es cierto? Es el comienzo de los dolores, ¿no es cierto? Y entonces tenemos que tener en cuenta esto, ¿no es cierto? En el plano misionero se están hablando, los misioneros estaban hablando y diciendo, bueno, esto empezó en China y Dios está, como es, castigando a China porque China ha perseguido y matado a los cristianos. Y yo creo que no es un juicio tampoco sobre China. Sí, esto ha sido orquestado por el ser humano, ¿no es cierto? Siguiendo razones de este movimiento mundial, ¿no es cierto? Que está teniendo un claro desarrollo de este movimiento mundial en todas las áreas, ¿sí? Pero vemos ahí en Wuhan, sobre todo Wuhan, una de las características que tiene es que la mayoría hay muchos cristianos ahí en Wuhan. Y estos cristianos eran muchos de los que veíamos en la televisión, que estaban ayudando allí, repartiendo alimentos, exponiéndose a ser contagiados, llevándole alimento a la casa a la gente. Muchos de ellos eran cristianos, ¿no es cierto? Y dieron testimonio. No sé qué es lo que va a pasar después de que pase toda esta crisis, ¿no es cierto? Pero sí vemos ahí como la iglesia china, ¿no es cierto?, ha estado participando en todo esto. Todo esto son contracciones que nos indican que todavía hay un tiempo de oportunidad. El ser humano se está sintiendo más vulnerable y esto lleva a una mayor búsqueda del Señor. Pero a Dios, como dijimos, dijo la profeta, esto no se le escapó, ¿no es cierto? Una palabra profética, un cántico profético que cuando estábamos reunidos con Veraca, Dios habló, yo se lo compartí, ¿no es cierto? Y en ese cántico el Señor hablaba de que había personas que se preguntaban, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a seguir adelante esta situación que estoy viviendo? ¿No es cierto? Como los empresarios decían, ¿no es cierto?, ¿qué voy a hacer con mi empresa? Y el Señor les contestaba en ese cántico profético, ¿no? El Señor decía, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero yo sé muy bien lo que estoy haciendo. Y es como que Dios nos está diciendo, confía en mí, confía que esto no se me escapó, confía porque yo sé y tengo el control de todo esto, ¿no es cierto? Y Él tiene cuidado de nosotros. Y como esa palabra rema que tomamos, ¿no es cierto? Él nos va y nos está guardando de esta hora de prueba, ¿no es cierto?, que ha venido sobre el mundo y sobre las naciones, ¿sí? Bueno, después de este paréntesis también ahora empiezo con el tema de las preguntas de las trompetas, ¿sí? No voy a preguntar quién preguntó esto porque ya el tema de las trompetas, ¿sí? Un montón de preguntas con las trompetas. Si las trompetas, ya lo que dije hoy, ¿no? Ya están sonando, ¿no es cierto? Ya están este tipo de juicio, y no, esto es para el tiempo de la tribulación. Apocalipsis nos habla que en la tribulación hay 3 series
de 7 juicios cada una, ¿no es cierto? Ahí empieza con los sellos, trompeta, copa. Sello, trompeta, copa. ¿Sí? Sello, trompeta y copa. Estos juicios van a ocurrir en la tribulación. Los 7 sellos van a ocurrir en la tierra. ¿Sí? El primero de estos sellos es la manifestación del anticristo. Ya hablé al principio, ¿no es cierto? Se va a manifestar ya abiertamente, todo el mundo lo verá y lo reconocerá, no como tal, porque va a engañar, ¿no es cierto? El segundo sello habla de guerra, de violencia, tipo de guerra y de violencia para someter a todo lo que están pasando este tiempo de tribulación. Va a haber un tiempo de carestía, donde los artículos del tercer sello, un tiempo de carestía donde los artículos de primera necesidad van a estar inalcanzables económicamente, ¿no es cierto? Y los de lujo serán más fáciles de adquirir, ¿no es cierto? Me quiero comprar un móvil, un celular, vas a tener las facilidades, 1000 facilidades para tenerlo, pero para comprar, para comer, va a ser complicado, por lo caro y por todo esto. Ya ahora, por ejemplo, lo que no sé si ustedes lo han notado, pero uno va al supermercado y los precios antes del confinamiento eran unos precios y ahora en el confinamiento han subido muchos de los precios. Y la gente se está aprovechando, como el precio de las mascarillas. Si el gobierno no pone un precio para regular esto, la gente te cobraba 10 euros una mascarilla. ¿No es cierto? Esto es un abuso tremendamente abusivo, ¿no es cierto? El cuarto sello habla del caballo amarillo, que ya es lo que el ocre, ¿no es cierto? Ya lo estuve hablando al principio, habla de pestilencia, de muerte, ¿no es cierto? Es anterior al caballo negro, ¿no es cierto? No voy a hablar de la caballeriza, porque bueno, todo un tema eso. El quinto, ¿no es cierto? Habla de martirio, de los cristianos, sufrirán martirio, ¿no es cierto? Esto ya se vivió al principio de la iglesia primitiva, se los perseguía, muchos de los apóstoles murieron, algunos aserrados, otros descuartizados, ¿no es cierto?, torturados de diferentes formas, incluso muchos fueron martirizados, ¿no es cierto? Eso fue un tipo de lo que también va a suceder en este tiempo de tribulación, ¿no es cierto? Entonces, para que nosotros entendamos, estoy explicando de esta manera, ¿no es cierto? El sexto habla de cataclismos, terremotos, volcanes, que harán que cambie la geografía de la Tierra, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Cataclismo, terremoto, hemos visto en este tiempo de todo tipo de terremotos, tsunamis, movimientos tectónicos de la Tierra, y realmente, pero esto va a ser potenciado, digamos, en este tiempo de tribulación, potenciado al punto de que la geografía de la Tierra va a ser afectada. Hay algo que yo estaba pensando, ¿no es cierto?, en estos tiempos, hace poquito, no sé si se acuerdan, hace unos años, entró en erupción una de las islas de Canarias, ¿no es cierto? Y esas erupciones empezaron a suceder allí en el mar, ¿no es cierto? Estas erupciones, la lava que salía y todo eso, alteró, ¿no es cierto?, la geografía de la isla también. Lo mismo pasa con Hawái, ¿no es cierto?, que tienen volcanes activos. La geografía va cambiando, ¿no es cierto?, por este fenómeno, ¿no es cierto?, que producen los volcanes. ¿Sí? 7, estamos hablando de la parte de los sellos, habla de que las oraciones de los santos, que eran como el incienso que iba subiendo, y se va a llegar el momento en que se transforma en un juicio para la tierra. ¿Sí? Entonces, todo ese clamor, esas oraciones, ya más o menos lo vamos a ir mirando tal vez en otro momento también. Yo quiero seguir con la otra parte. Esto abre la puerta a la segunda serie de juicios, que son las trompetas. Primero, la primera parte son los sellos, trompeta y copa, ¿no es cierto? Y esta segunda serie de juicios, que son las trompetas, habla de lo que hoy podríamos entender como que caerá, dice, granizo
como por fuego, que fue dañando la tierra, ¿no es cierto? Y esto, granizo como por fuego, podemos entenderlo desde el punto de vista de lo que conocemos, ¿no es cierto? Hay veces lluvias de meteoritos que ha habido sobre la Tierra y han producido fuertes incendios, ¿no es cierto? Han caído meteoritos bastante grandes en diferentes naciones, una en Inglaterra, un pedazo de roca muy fuerte que quedó ahí, ¿no es cierto? Y como es la Tierra, constantemente está recibiendo, pero acá se ve que es algo también potenciado, ¿no es cierto?, que va a producir un gran daño, ¿no es cierto? Una gran montaña ardiendo, la segunda trompeta, ¿no es cierto?, habla de un gran meteoro, puede ser, que cae sobre el mar y causa una gran mortandad. Hoy vemos cómo hay un interés por controlar los asteroides, los meteoritos, vaticinan que alguno va a chocar sobre la Tierra. Vieron que por ahí hace poquito hubo un comentario que la NASA decía que de acá a unos cuantos años hay un gran meteorito, un gran asteroide que viene en dirección y va a rozar la atmósfera de la Tierra, no saben si va a chocar, y todo este tipo de cosas apocalípticas de tanto en tanto lo van soltando, ¿no es cierto? Me acuerdo yo en mis tiempos, no sé si alguno se puede recordar, lo del cometa Halley, este gran meteorito que yo lo viví, digamos que en esos días previos el cometa Halley está dirigiéndose a la Tierra, va a chocar contra la Tierra y produjo un caos impresionante. Gente se tiraba de los edificios, gente que salía corriendo a comprar víveres, asustada, gente que se encerraba en las iglesias a orar y clamar y un montón de cosas, y después el cometa Halley pasó, ¿no es cierto? Los que tenían telescopio lo pudieron ver y no sucedió absolutamente nada, ¿no es cierto? Pero acá vemos, dice que muy posible, hay una película, no sé si algunos lo han visto, esa película se llama Armagedón, no sé si lo vieron, que cae un gran meteorito, ¿no es cierto? Salen y con una nave estacionan arriba de ese meteorito, digamos, le ponen una bomba atómica, lo parten en dos, pero igual un trozo cae sobre la Tierra y produce un gran tsunami, una gran mortandad también. Y es una película, es ciencia ficción, ¿no es cierto? Pero esto que habla la palabra no es ciencia ficción, esto va a suceder. Y yo creo, por lo que le digo así, película o algo así como para que usted tenga una idea de la magnitud de lo que va a estar, ¿no? La trompeta número 3 dice, una estrella, dice que sería lo más parecido a un cometa, ¿no es cierto? No es, dice, el tema solo cae, bueno, que cae sobre la Tierra, ¿no es cierto? Oscureciendo, dice, la atmósfera. Una cosa, como una cosa puede llevar a la otra. Hay algo que hay un precedente, por ejemplo, la extinción de los dinosaurios. Yo una vez tuve que hacer una tesis, porque como cristiano muchas veces estaba esa negación, pero hay algo, hay descubrimientos arqueológicos, ¿no es cierto?, que son innegables acerca de que existieron los dinosaurios y todo eso, ¿no? Y yo tuve que indagar y averiguar, y hice una tesis acerca de los días de la creación, y en eso de día en día habla de millones de años que sucedieron entre esos márgenes, ¿no es cierto? Pero la extinción, ¿cómo sucedió? Dice que una de las teorías que cayó un gran asteroide, un gran meteorito, no sé, una gran roca sobre el Golfo de México y produjo una gran, causando una gran contaminación ambiental, ¿no es cierto? En el agua, en la atmósfera, ¿no es cierto? Que dañó los vegetales y luego a los animales, ¿no es cierto? Es lo mismo que cuando, por ejemplo, Hiroshima, vemos también cuando cayó la bomba atómica, no quedó nada. Vemos Chernobyl, ¿no es cierto?, como pasó toda esa fuga hasta el día de hoy, hay una radiación allí impresionante, ¿no es cierto?, que uno se come cualquier verdura de esa
de ese lugar y se muere, le agarra un cáncer impresionante por la contaminación, ¿no es cierto?, que tienen esa planta, y dicen que la contaminación nuclear es lo que más tarda en disolverse, tarda muchísimo, ¿sí? Ya me perdí con las trompetas. La quinta trompeta, ¿no es cierto?, habla de demonios que dañan a la gente y querrán quitarse la vida, pero no podrán, ¿no es cierto? Esto habla del sufrimiento que va a haber y van a acontecer a causa de lo que el anticristo va a hacer, ¿sí? Estos demonios, aquí les llama demonios, pero imagínense el apóstol Juan. Hoy nosotros conocemos un montón de cosas. Tenemos un móvil con pantalla. ¿Quién iba a decir que lo íbamos a proyectar en una pantalla? ¿No es cierto? El apóstol Juan estaba en una isla allí y Dios le abrió la visión y vio tantas cosas que él lo explicaba de la mejor de las maneras, pero yo me imagino ahí todo este simbolismo, figura, digamos así, tratando de explicar, ¿no es cierto? Estos demonios pueden ser una peste, puede ser una pandemia sin precedentes, y él lo llama demonio por la forma que ataca, digamos, al cuerpo del ser humano, ¿no es cierto? La séptima trompeta es la proclama de la victoria de Cristo, ¿sí? Después vienen 7 copas de ira, ¿sí? Hablamos de que había, ¿no es cierto?, 3 tipos de juicios, ¿no es cierto? 3 series de juicios: sello, trompeta y copa. Y ahora estamos en la de la copa. Después, dice, vienen las 7 copas de ira. Dice, todos los creyentes martirizados morirán, ¿no es cierto? Solo queda Israel esperando la última copa. La primera copa habla de úlceras malignas y pestilentes, como puede ser un cáncer de piel. Hoy en día estamos viendo cómo la capa de ozono está sufriendo importantes, se está deshaciendo, y eso está haciendo de que los rayos ultravioleta puedan afectar la piel, y por eso hay cáncer de piel, enfermedades de piel. Nos aconsejan, sobre todo en verano, no tomar sol en las horas pico, donde el sol está tan fuerte, ¿no? Y yo creo que en este tiempo va a ser mucho más fuerte todavía, ¿no es cierto? La segunda copa dice, los mares se van a contaminar y se convertirán en aguas mortíferas, ¿no es cierto? Se dice, estos son noticias, ¿no?, que para el 2050, si no se frenan, los mares van a estar contaminados, súper contaminados. Hoy en día ha habido documentales en distintos programas, ¿no es cierto?, que lo hemos visto, documentales de islas propiamente dichas, islas de plástico, de residuos de plástico, ¿no es cierto? Documentales donde el fondo marino, la gente tira y no mide realmente lo que eso afecta, como ya el ecosistema. Han abierto, han pescado peces y le han abierto a los peces, y en las tripas tenían allí en el estómago pedazos de plástico, pedazos de cosas, ¿no es cierto?, que, bueno, todos ya lo sabemos. Hoy en día se está hablando también, antes de que empezara la pandemia, de que no comiéramos pescado por el mercurio, por una serie de larvas y qué sé yo, un montón de cosas, ¿no es cierto?, que es producto de la contaminación de los mares, ¿no es cierto? El petróleo. España, ¿se acuerdan de este gran barco petrolero que encalló allí en Galicia, todas las costas gallegas, como ya tuvieron el chapapote tan fuerte, ¿no es cierto? Y se limpió, pero todavía ¿cuánto afectó a la economía, al marisco, al ecosistema del lugar y de la tierra, ¿sí? Pero aquí dice que va a ser algo exponencialmente fuerte, ¿no? También vemos como el agua potable también, yo creo que va a ser muy escasa, y va a ser también algo como que vamos a tener que, hoy en día se habla de sequías,
racionar, en algunos lugares se racionaliza el agua, ¿no es cierto? Porque hay tiempos de sequía, ¿no? La tierra está siendo afectada. Tercera copa, y se habla de que las personas serán quemadas con radiaciones solares. Las exposiciones solares, primero se quemaría todo lo que lleve tecnología, ¿no es cierto? ¿Cuántas películas de ciencia ficción hablan de eso? Y antes parecía imposible esto. Hoy en día se detectan las explosiones solares, ¿no es cierto? Y estas explosiones pueden afectar. Estaba leyendo que a finales del siglo XIX hubo una explosión solar que afectó al telégrafo, quemó las líneas del telégrafo, ¿no es cierto? Y las comunicaciones tuvieron que ser restauradas, ¿no es cierto? Por esa explosión solar. La quinta copa, tinieblas. La sexta copa y la séptima copa, para ya ir terminando un poquito. Yo no sé cuánto tiempo vamos, pero bastante me parece ya. La sexta habla de preparativos para el Armagedón y la batalla del Armagedón, donde Jesús peleará contra las naciones y ahí se va a producir la venida de Cristo. ¿Sí? Yo creo que ahí la mayoría de las preguntas que me han hecho más o menos la he ido tocando. Hay algunas preguntas que quedaron allí en el tintero. Estoy mirando la hora, ya son casi las 10 de la noche. Me parece imposible, 2 horas creo que llevo hablando. ¿Sí? Madre mía, qué aburrimiento, ¿no? Entre copa, sello y trompeta, no sé qué va a soñar usted esta noche. ¿Sí? Pero más que nada que tengamos en cuenta una cosa, ¿no es cierto? Más que todos estos juicios, que estos juicios, primero que van a ser en el tiempo de la tribulación, nosotros no lo vamos a vivir, ¿no es cierto? Segundo, estaremos reinando después de la tribulación. Jesús va a vencer en esta batalla de Armagedón, estaremos reinando con el Señor esos 1000 años también, ¿no es cierto? Tercero, una de las cosas lo que le quería, empezamos hablando, ¿no es cierto? ¿Qué tiempo, cuál es el tiempo profético que estamos viviendo en este tiempo, ¿no es cierto? Y son principios de dolores, ¿sí? Esto es principios de dolores. Ese es el tiempo profético que hoy en día estamos viviendo como iglesia, ¿sí? Cristo va a venir, sí que va a venir, pero todavía estos principios de dolores. Cuando empiecen a suceder sucesos tras suceso, evento tras evento, y se empieza a acelerar un poco más todavía, ahí sí que vamos a estar teniendo y prestando atención un poquito a lo que va a suceder a nivel mundial. Sobre todo si hay algún personaje que comienza a tener, ¿no es cierto?, cierto protagonismo. ¿No es cierto? Hay cosas que quedan en el tintero ahí, por ejemplo, el falso profeta, ¿no es cierto? Por años se ha dicho, bueno, que el Papa Juan Pablo II era el falso profeta, pero murió y ya está. Yo creo que también va a ser alguien del mundo religioso, ¿no? Como se está haciendo ahora, de que va a querer unir las religiones del mundo, ¿no es cierto? Como un diseño del infierno, ¿no? Pero bueno, eso también lo vamos a tener que ir mirando y esperando, ¿sí? No sé cómo lo ha visto. ¿Está confundido, más confundido o se aclaró un poquito? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? Abrimos los micrófonos un poquito, a ver qué tal. Sí. Hola, ¿qué tal? Hello. Se entendió un poquito. Esto no es una clase de Apocalipsis y Daniel Apocalipsis, sería muy extenso. Pero traté de ser un poco lo más sintético para que entendamos un poquito este tiempo. Me decía Jesús, para que nadie nos engañe,
para que tampoco entremos en discriminación. La iglesia tenemos que dar, no tenemos que tener miedo. Lo que va a acontecer, va a acontecer. Tenemos que pensar que nosotros, si hay alguna duda, ¿no es cierto?, de que si me voy, no me voy, estoy así, estamos a tiempo todavía. Hay una palabra profética de parte de la profeta del grupo Veraca, ¿no? Esto es tiempo de oportunidad, un tiempo de oportunidad para la iglesia, un tiempo de oportunidad para el mundo también. ¿No es cierto? Un tiempo de oportunidad para que nosotros podamos hablar con nuestros familiares. Hay gente de nuestra familia que no conocen al Señor. Entonces, esto es un tiempo de oportunidad, ¿sí? Entonces, hay gente que toma la actitud de decir, bueno, no viene Cristo, ¿no es cierto? Entonces, voy a seguir haciendo lo que quiero. Total, después ya cuando vea que la cosa se está poniendo fea, ahí sí me arrepiento y Dios me va a perdonar. Dios no es tonto. Pastor, bendiciones. Sí. Habla Graciela de Málaga. Hola Graciela. Creo que ha quedado muy claro para la iglesia los tiempos, principalmente los tiempos en que van a suceder las cosas, ¿no? Espero que haya quedado. Sí, por lo menos ha quedado muy claro eso. Los tiempos, porque ahora se escuchan tantas voces que ahora a la iglesia le queda claro qué es lo que va a suceder en los tiempos, qué es lo que está sucediendo ahora y cuál es la palabra profética para el pueblo de Dios, que no está solo, sino que tiene el acompañamiento de Dios a través de sus siervos y qué cosas van a suceder en otros tiempos. Eso es lo que ha quedado muy claro. Bueno. Sí, yo creo que esto es la primer charla. Sería bueno poder debatir algunas cosas, pero no irnos tampoco, no irnos por las ramas, porque esto se presta para confundirnos también, ¿no es cierto? Entonces, hay mucho versículo bíblico. Yo lo que traté de no... si alguno está interesado, yo todo esto lo tengo con versículos, ¿no es cierto? Sí, qué manera habría de acceder al material, ¿no? Sí, yo después si eso lo paso, pongo los versículos que corresponden cada uno, ¿no es cierto? Y bueno, quedó una pregunta también de los 144.000, ¿no es cierto? ¿Quiénes son? Ahí la Biblia misma dice de que son de las diferentes tribus de Israel, que son judíos, ¿no es cierto? Es un remanente también, y bueno, y ahí habla de otras cosas, ¿no es cierto? Pero también deberíamos meternos muy fuertemente en esa parte, ¿no? Quedó claro la importancia de la iglesia cuando detiene los tiempos y el operar de todo lo que se va a venir. Mientras la iglesia esté sobre la tierra, habla, eso que también quedó muy claro, ¿no? Sí. No hay ningún, repito de vuelta, no hay ningún versículo que hable de que cuándo empieza el tiempo de la tribulación, ¿no es cierto? Sabemos que el tiempo de la tribulación empieza cuando viene el arrebatamiento, pero no dice, a ver si años más, años menos, fecha, no hay ninguna fecha. Solo hay acontecimientos, y mirando la profecía de Daniel un poco uno puede ver, ¿cómo se llama? Digamos sí que es el tema del tiempo de tribulación va a ser más un trato para Israel que para la iglesia. Pastor, ¿puedo hacer una pregunta o por el tiempo no, preguntas no? Si es sencillo, sí. Sí. Si es referente a lo que hablé. Sí. Hablaba de la persecución de la iglesia, ¿no? No sé si fue uno de los sellos o, bueno, de lo que habló, ¿no? Del tiempo de la tribulación. ¿De la iglesia a qué se refiere de la iglesia? Porque se supone que la iglesia ha sido arrebatada, ¿no? En el tiempo en el rapto, pero ¿a quién se refiere? De la tribulación hay gente que se va a convertir allí. Vale. Incluso en el tiempo, el trato de Dios con Israel también, ¿no es cierto?, va a ser un tiempo, vale. Y muchos van a ser martirizados.
Un tipo de eso es lo que yo dije, lo que pasó en la persecución de la iglesia primitiva. Hay otra postura que habla de los que dicen que vamos a pasar la tribulación, ¿no es cierto? Yo particularmente no creo, porque hay varios pasajes bíblicos que hablan un poquito acerca de esto, ¿no? Habla de los eventos, suponete que simultáneamente van a suceder durante el tiempo de la tribulación, hay cosas que van a suceder en el cielo, ¿no es cierto? Como el cuadrito que le mostré, ¿no es cierto? Como ¿cómo es? El trono de Jesús, a ver. El trono blanco. El juicio el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. El tribunal. Exactamente. Que no es el gran trono blanco, ¿no es cierto? Eso es al final. Después las bodas del Cordero, son eventos que van a acontecer casi simultáneamente, ¿no es cierto? Y hay cosas que pasan en el cielo y hay cosas que pasan en la tierra. ¿Sí? Vale. Vale. Entonces, esa es la cuestión. Otra pregunta, porfa, esta es más sencilla. Hablando del anticristo. Sí. El anticristo, una pregunta, ¿es Satanás encarnado? Lo que dice la Biblia ahí, como ya yo lo leí, a ver si lo encuentro por acá. Por ahora lo vemos como ideología, dijo, ¿no? ¿Cómo? Por ahora, dijo usted, lo estamos viendo en la manifestación de las ideologías. Ese es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo. Bueno, por eso mismo, como el espíritu lo estamos viendo. En segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, ahí lo habla clarito. El inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que va a ser, yo creo que hasta engendrado también, ¿no es cierto?, de forma ocultista, digamos, porque va a tratar de imitar todo lo que el nacimiento de Jesús, la obra de Jesús en su totalidad, para convencer y engañar a los judíos, porque eso, ¿no es cierto?, hay palabras proféticas que hablan y dan detalles acerca de cómo va a nacer o cómo va a venir, ¿viste? Claro. Vale. Amén. Pero no va a ser Satanás. Una pregunta. Ni tampoco lo conoceremos porque ya nos habremos ido. A ver, Eliezer, si no me confundí, ¿está claro, Eliezer, o no? Sí, que lo que hablabas de la parte del humanismo a día de hoy es el espíritu del anticristo que genera todas estas corrientes que van en contra del diseño de Dios, primero. Y el anticristo como tal, cuando sea manifestado, nosotros ni lo veremos porque ya nos habremos ido. Sí, yo creo que ahí sí. él empieza en el Apocalipsis 6.2, que es ahí donde él se empiezan a abrir el primer sello, el Señor Jesucristo, pues nosotros ya... Si leemos en el original, ahí en Tesalonicenses sobre todo, que dice, hay quien les detiene, ¿no es cierto? En el original da a entender que es la iglesia, ¿no es cierto? La presencia de la iglesia, la actividad de la iglesia, la oración y el clamor de la iglesia, es lo que todavía está frenando eso. Pero el Espíritu Santo se irá en el rapto, no se quedará aquí. Bueno, ahí hay varias teorías, ¿no es cierto? Pero si va a haber conversión, da a entender que quién es el que convence. Claro. Entonces él se queda y nosotros nos vamos, vale. Claro. Escuché un maestro, pastor, un maestro que dijo que como el espíritu del anticristo se está manifestando con estas ideologías y los ángeles no tienen sexo ni femenino ni masculino, cuando se manifieste en persona el anticristo sería también homosexual, porque estaría ahora como preparándose el camino para cuando venga. Se cree ahora, en los años que yo estudié teología atrás, no se decía eso, ¿no? Se cree por la corriente. Va a engañar en todos los sentidos. Claro. ¿No es cierto? Todo lo que se está estableciendo ahora, fíjate vos, yo creo que son doctrinas satánicas, ¿viste? Claro. Tiempos atrás, cuando estudiábamos teología, no se decía esto porque no se veía esto, menos en Argentina, pero ahora que se ve aquí, se suma esto también. Para que tengas una idea, una vez
bueno, nosotros recibimos la visita de un pastor, que él tiene una iglesia gay en Madrid. Y él es el promotor del LGTBI aquí en España y en Argentina, ¿no es cierto? Y él, a mí como pastor, me ofreció de traer gente, su gente, ¿no es cierto? Y yo le dije, no, vos sabés muy bien lo que yo predico. Me dice, bueno, pero hablamos del amor de Dios. Sí, pero Dios condena, le digo, lo que vos practicás. Bueno, pero esto, y después me dijo, vos sabés que yo soy abogado, como amenazándome, ¿no es cierto? Claro. Y tengo influencias en lo político. Le digo, sí, yo lo sé, pero yo confío en Dios y eso no va a hacer cambiar lo que yo creo por convicción, ¿no es cierto? Y por lo que dice la palabra de los diseños de Dios también, ¿no? Claro, ¿serán tomados como iglesias evangélicas o como secta? Porque se cree que esto se va a seguir creciendo, ¿no? Ellos es una iglesia evangélica, se llaman así. Iglesia evangélica y tiene un... ¿Pero serán reconocidos en el país como iglesia evangélica Sí, o como secta? Porque también está el catolicismo que pesa fuerte, pisa fuerte. Y si, mirá, Ana, están reconociendo, te digo, en todo tenemos políticos que son así, ¿me entendés? Políticos que están casados, ¿viste? Y practicando todo eso. Y ellos son los promotores, te digo, ellos están muy organizados, ¿no es cierto?, en ese sentido. Estableciendo las cuestiones, ¿viste? En todos los aspectos, ¿viste? Bueno, va, incluso te digo, yo creo que todo esto, el sistema del anticristo va a ser tan fuerte que nos va a costar comprar, nos va a costar adquirir ciertas cosas, nos va a costar relacionarnos con cosas. Una de las cuestiones que yo veo fuerte en este tiempo, en este sistema del anticristo, por ejemplo, en la parte de la educación. Fíjate lo que se habló el otro día, como que los padres no tenían derecho sobre los hijos. Una aberración, la gente se puso, y gracias a Dios que más o menos defendió eso, pero ya está en los colegios, están enseñando doctrina de demonios, ¿viste? Sí, ahí van a tener que, ahí juega un papel muy importante como cuando nacimos en el Señor, volver al altar familiar y a Deuteronomio capítulo 6, enseñarás a tus hijos estando en casa, andando en el camino en todo tiempo, porque cuando salgan a los colegios de pequeños ya tienen que tener implantado, ¿no? De todas formas, cuando la raza humana empezó a fumar, era un escándalo. Hoy en día es normal. Claro. Cuando la gente empezó a tomar licor era un escándalo. Hoy en día es normal. Cuando empezaron los gays, todo era un escándalo. Hoy en día ya es normal. Si ya esto lo han dicho, dentro de X años, eso ya será... El tema sexual, ¿viste? Antes era wow, era un tabú. No puedes ver una película sin eso. Como diciendo el que no tiene sexo en el mundo, ¿eh? Diciendo el que no tiene sexo es como diciendo es un tonto. Por eso creo que es importante que los niños salgan desde el hogar ya con la doctrina del Señor en el corazón implantado. Porque lo que no tiene sexo muy permanecer. Lo que tenemos que orar mucho es que nuestros niños sean llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu, sí. Porque del Espíritu Santo y enseñarles la palabra. Pasar tiempo con ellos enseñándoles la palabra. Más en este confinamiento también. Sí. Yo puse mucho en el estado, es tiempo de volver al altar, Deuteronomio capítulo 6. Hay una película que a mí me inquietó, es cristiana, y habla de los acontecimientos finales, ¿no es cierto? Y habla de un hecho que el chiquito va al colegio, y en el colegio lo quieren hacer, ya está pasando esto, pero le quieren obligar a creer en algo que no cree, dice, no, yo no creo porque en mi casa vamos a la iglesia, esto y aquello, ¿no? Entonces la profesora denuncia a los padres y la cosa empieza a tironearse, la madre va, reclama, nosotros tenemos principios, valores, esto y aquello, ¿no es cierto? Y esa denuncia prospera al punto de que van a un juicio y les quitan la tutela del niño, de su propio hijo, ¿no es cierto? Y ahí la película marca un caos, una crisis, ¿no es cierto?, de esa separación del niño, ¿viste?, de decir, pero papá, es como diciendo, son niños, no entienden. Y
y del otro lado ves como gente que practica estas doctrinas que estamos hablando, se queda ahí con el niño, ¿no es cierto? Y es muy fuerte esto, ¿no es cierto? Sí. No crea que en el ámbito que nos movemos, imagínate yo como pastor, viene alguien, te digo así, y tengo que cuidar muy bien las palabras que utilizo, ¿no es cierto? Tengo que saber, no puedo agarrar y decir, el diablo, no, tengo que buscar las palabras y que Dios nos traiga sabiduría para confrontar esto, ¿no es cierto? Yo ya he tenido varias experiencias al respecto, ¿no es cierto? Y entonces, como veo que la cosa no va mejorando, va empeorando. Va empeorando. Y esto, como diciendo a la iglesia, no vamos a un tiempo mejor. Mejor sí en cuanto a presencia de Dios, en cuanto a que va a haber eventos en que Dios, claro que se va a manifestar, pero vamos camino a la apostasía, al caos, te digo, a la práctica del humanismo, a la enésima potencia. En la depravación sexual en todos los órdenes. Sí, También. todo tipo de... Vos fíjate en Suecia. Y que se vea normal, y que se ve normal, eso también es. En Suecia, creo que Suecia, Noruega y todo eso, cuando nace un niño, no le ponen sexo. ¿No? Hasta que cumple 16, 15, 16 años, creo. El niño decide qué es lo que quiere ser. Es una locura. Va contra natura eso, pero bueno. Sí. A veces un error, perdón que me meta, a veces usan un error de los padres, ¿no? En lo que veo, primero lo vi en mí, de que uno piensa que como, sobre todo con los niños, preadolescentes, no adolescentes, así un poquito de más grandes, no tanto, porque se supone como que, bueno, le tengo que dar libertad, una cosa así. Pero a veces los padres de los niños, preadolescentes y adolescentes, pensamos de que porque están en casa, porque nosotros podemos prohibirles o podemos protegerlos de cierta manera, están protegidos, ¿no? Es como que el enemigo no puede entrar porque están protegidos, pero nos olvidamos que Satanás es el maestro del engaño y de la mentira, y de que están metiéndole por todos lados dibujitos, televisión, escuela, sus amiguitos, es una influencia impresionante, internet, bueno, etcétera, etcétera, que va más allá de nuestra protección. Entonces yo creo que la palabra, los fundamentos, o sea, los principios y valores tiene que ser algo fundamental, algo fuerte para que crezca, no esa ramita que se le pone al arbolito cuando va creciendo, ¿no? Para que no se tuerza. Tiene que ser algo fundamental y sacarnos un poquito de la cabeza los papás esa idea, ¿no? De que están, porque nosotros los vigilamos, están protegidos, ¿no? Más oración, más estar con ellos, sobre todo prepararlos para el mundo, pero prepararlos hoy, para el mundo de hoy, para salir a la calle hoy, independientemente de la edad que tengan. En el mundo de hoy, en las iglesias en general, te digo las iglesias, donde yo he ido, tanto de Estados Unidos, que voy a decir, uy, está el primer mundo ahí, qué sé yo, como en Argentina o lo que sea, dentro de la iglesia hay jóvenes que no han tenido encuentros con Dios. Y eso te digo, nosotros como padres tenemos que orar, clamar, llorar, para que ellos tengan un encuentro, porque si no, nosotros les vamos a imponer. Y ellos van a reprimir, pero el día que ellos, si no conocen al Señor, el día que ellos se enfrenten a la realidad de este mundo, ellos van a dar vuelta. Como muchos chicos, te digo, de las iglesias, ¿viste? Están en la iglesia, ¿no es cierto? Y como ya aparentan ser espirituales, como diciendo, uy, mira, engaño al pastor, engaño a este, ¿cómo es? Y después vivo una doble vida, ¿no es cierto? Primero que no tenemos que juzgar. Nosotros, sobre todo los jóvenes, valorarlos, ayudarlos, porque lo que enfrentan es muy fuerte. Llorar. La tentación la tienen ahí, no hace falta buscarla. Salen a la calle y así, antes los chicos buscaban a las chicas, ahora a las chicas se les tiran encima a los chicos, ¿no es cierto? Y son tentaciones, son cosas muy fuertes, que vienen las noticias, la información, la enseñanza, todo te impulsa a eso, ¿no es cierto? Eliezer, creo que quería decir algo, ¿no?
No, ya lo que decías de que siempre has llevado desde hace unos meses, lo del altar familiar, creo que es una estrategia muy importante para lo que dice Joana. Porque sí, obligar a los chavales cuando los llevas a la iglesia irán obligados, pero la primera oportunidad que puedan decidir de no ir, seguro que lo harán. En cambio, en el altar familiar la palabra de Dios nunca vuelve vacía y lo irá haciendo poco a poco. Poco a poco lo irá haciendo. Y claramente son tiempos diferentes porque ahora todo irá más rápido, pero bueno. Sí, es uno de los mandamientos que Dios yo confío en la palabra profética que recibimos, ¿no? Que claro. este año comienza un tiempo de conversiones genuinas, Amén. ¿no es cierto? Claro. Yo creo que nuestra iglesia, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños, van a tener un encuentro con Dios y es mi deseo fuerte. Amén, amén. Respetar un poco, no querer, ¿viste? Encajonarlos y ¿cómo se llama? El Espíritu Santo es el que tiene que hacer la obra en ellos. Claro, nosotros vamos a hacer todo y que a partir de ese encuentro, ¿no? Exactamente. Trabajo. Mucho trabajo. Pero claro, trabajo con los niños. Trabajo de oración. ¿Se acuerdan la estrategia que era? La profeta dijo hay que orar de panza. Sí. Clamando por las almas. Y es la estrategia. Algunos se van a reír de esto, ¿no es cierto? Pero yo prefiero obedecer a Dios porque voy a ver el fruto de lo que Dios hace. Amén. Así que ahí en el chat, no sé, alguien está escribiendo, si lo puedes poner. Primera de Juan 2:18 dice... El espíritu del anticristo ya está en el mundo. Sí, primera de Juan, lo buscamos un poquito. El espíritu del anticristo. Sí, lo que veníamos hablando. Sí. Primera de Juan 2:18 dice que estamos en tiempos finales. Tiempos finales son todos. Desde que Jesús murió, ya empezaron, te digo, las contracciones, como quien dice, ¿no? Vos fíjate que Jesús dijo, he aquí yo me voy y vengo pronto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que creyó la iglesia primitiva? Que el Señor venía mañana. Sí, que ya venía. Que ya estaba, que ya venía. Claro. Y pasaba el tiempo hasta que, claro, vinieron las revelaciones que marcaron los tiempos. Pablo mismo tiene mucha revelación acerca de los tiempos que se estaban viviendo. ¿Sí? Un pastor me dijo hace años una frase muy sencilla, me dijo, el Señor sí que viene, está viniendo, pero aún no ha llegado. Claro. Está viniendo. Sí, el Señor está viniendo. Poneme el chat, ¿no? ¿Escribió alguien más? Ah, no. Primera de Juan 2:18. El anticristo, sí. Dice el anticristo, hijito, ya es el último tiempo y según vosotros oíste, dice que el anticristo viene. Así ahora, dice, han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo, ¿no es cierto? Es lo que expliqué hoy, ¿no es cierto? En la historia ha habido un montón de anticristos, pero no es el anticristo. El anticristo todavía no está. Si no, sí que te hubieses enterado. El espíritu. El espíritu del anticristo sí. Sí, porque vemos un montón de tipos, lo que dije, bueno, un montón de gente, dictadores en diferentes naciones que mataron, persiguieron a la iglesia, hicieron, te digo, Hitler lo mencioné porque es el más cruel, el más notorio dentro de todo, ¿no? Pero hubo mucha gente. No, en Uganda hubo. Elegido por votación y elección. Sí, Juan es muy interesante, ¿no? Yo no quise profundizar ahí porque habla muchísimo del anticristo, del espíritu del anticristo y hace varias prevenciones, ¿no es cierto? Acerca de eso. Esta es la piña que se va a apagar, por favor. Está descargada. Habrá las prevenciones que Jesús mismo dijo, ¿no? No os engañéis. Acá dice, ustedes tienen la verdad, la unción del Santo, que quiere decir que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. ¿No es cierto? Amén. Primero que no nos dejemos engañar. Pablo también lo vuelve a repetir. Y más, da detalle. Fíjate lo que dice Pablo. Ni por espíritu, en minúscula.
hablando de espíritus que no sean de Dios. Si es el Espíritu Santo, lo vas a encontrar cuando escribe, ¿no es cierto?, en mayúscula. Y además dice, aún si fuese una carta como si fuese escrita por mí. Vieron cómo en estos últimos años apareció, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? El Evangelio de Judas, el Apocalipsis de Pedro, el no sé qué sé yo, un montón de libros, ¿viste? El Evangelio de María Magdalena. Cosas que vienen para confundir, para distraer, ¿no es cierto? Para querer desviar aún a los que son escogidos, ¿no es cierto? Por eso es importante, para mí súper importante, estudiar la palabra. Estudiar la palabra, ¿no es cierto? Y como intercesores, asumir nuestra responsabilidad en el cuerpo y empezar a orar, a clamar, a buscar y estar sintonizados con el Señor. ¿Sí? Si lo intento y no me sale, y sigo fallándole al Señor, seguí intentándolo, porque en algún momento, te digo así, Dios va a dar esa victoria, porque ya lo dijo, ¿no es cierto? Va a haber transformación, y yo le creo a Dios en eso. Amén. Yo, una cosa, yo decía aquí, qué importante el diseño de Dios en la familia, ¿no? Pero nosotros creemos en el diseño de Dios en la familia y qué importante es, como decía el pastor, a veces uno espera que se pongan de rodillas o que se pongan de panza a otros, pero acá no estoy hablando de ponernos como familia de panza, de orar por nuestros hijos, de clamar por nuestros hijos, ser ese ejemplo potente para nuestros hijos, para que ellos puedan tener un reflejo, ¿no?, de lo que Dios nos muestra, porque muchas veces intentamos, buscamos y charlamos y muchos entendemos lo que Dios nos está mostrando y todo, pero después vamos a la realidad y claro, y nuestros hijos necesitan ese apoyo de papá y mamá, de familia que se sientan juntos y se ponen de acuerdo. Para mí es fundamental porque a ellos muchas veces todo eso les trae mucha confusión y se pierden en el camino por muchas cosas de estas. Obvio tenemos que orar, tenemos que clamar y todo, pero es importante hacerlo en familia, en el diseño de Dios, como quiere el Señor, ¿no? Sí, hay muchas cosas, nosotros como sacerdotes de nuestra casa, tenemos que tomar conciencia de todo esto, intentar. Hay veces pasa en las iglesias de juzgar, ¿viste? Sobre todo a los jóvenes, ¿viste? Así. Todos fuimos jóvenes. Hoy yo conté esto que me pasó saliendo a evangelizar y qué sé yo, terminé dentro de una discoteca, fueron días. Pero vos fíjate después que yo nunca más me aparté del Señor, nunca. La trompeta. Pero menuda experiencia, ¿viste? Y yo quiero que los jóvenes tengan su propia experiencia con Dios. Amén. ¿Viste? Sí, esa experiencia. Sí, yo veo, te digo, ¿yo qué voy a hacer? Como pastor, yo a muchos les he dicho, yo te puedo aconsejar, te puedo hablar, pero yo no te voy a atar, ni te voy a amordazar, ni te voy a... Cada uno decide, ¿no es cierto?, lo que quiere, ¿no es cierto?, y cómo quiere buscar a Dios. Pero necesitamos, te digo, nosotros los que ya tenemos un poquito más de crecimiento y de ventaja, clamar al Señor por la juventud de ahora, ¿no es cierto? Clamar, nosotros tenemos ahí, Dios, yo creo que ahí sí nos va a pedir cuenta de la forma si clamamos o no clamamos, o qué es lo que estamos haciendo. Sí, porque ya ha dado la forma, ya ha dicho qué hay que hacer, ha dado la forma, ya lo ha dicho. O sea, si no lo hacemos, eso ya sí es responsabilidad, es otra cosa. Ya después es responsabilidad de la gente. Dentro de la iglesia, la gente toma lo que toma, ¿no es cierto? Algunos lo toman a risa, se burlan, y eso un pastor lo vive siempre, ¿no es cierto? Pero la esperanza, uno trabaja con esperanza, ¿no es cierto? La Pastora Midi, perdón, pastor, me sorprendió una señora nueva que es de Málaga, se entregó al Señor, era católica hasta hace poquito. Ajá. Y yo dije, vamos a orar al Señor. Sí, dice. Yo oro como me enseñaste, dice, pero... Y yo vi que se movía del otro lado de la cámara porque hacemos la célula. Dice, bueno, le digo, vamos a orar. Sí, dice, pero me voy a tener que poner de rodillas porque si no,
me parece que hablábamos de la oración, de la humillación, de buscar de Dios, que me parece que si no, no vale la oración si no me tiro de rodillas delante de Dios. O sea que la gente nueva que se convierte ya viene así engendrada por el Espíritu Santo, ¿no? Con ese espíritu humilde de poder decir, me voy a tirar al piso a orar. Cuando en la iglesia nosotros estamos acostumbrados a orar parados, sentados, caminando o de rodillas, y si no aprovechamos, vamos a tener el confinamiento para entrar en la disciplina de orar tirados de panza al piso. Yo le decía, si no están acostumbrados, bueno, aunque sea arriba de la cama, como cuando lloramos desesperanzados, nos tiramos ahí. Pero ellos mismos, 2 o 3 señoras, me decían, yo me voy a tirar de rodillas al piso, dice, porque si no, gente nueva que nació en el Señor, hermano. Me sorprendió. Y sí, esto es un tiempo y ojalá todos obedezcamos a esto. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Le sirvió o no le sirvió? Amén. Sí. Sí, estuvo muy bien. Aleluya. Estuvo bueno. Sí, el esquema también, pastor, el esquema... Sí. Yo les confieso que la primera vez que toco este tema, siempre fui reacio a predicar y mucho menos a enseñar, porque te digo la verdad, veo que es un tema muy controversial, que se presta a muchas cosas, ¿no? Pero veía también la necesidad de poder hablar de esto, ¿no? Más que nada porque estamos en un lineamiento profético también y recibimos palabras de parte de Dios de que hay que aclarar ciertas cosas para que la gente se ubique en el tiempo profético que se vive, ¿no? Y necesitamos nosotros también vivir y ubicarnos en cuanto a esto. Así que bueno. Amén. Bueno, cerramos entonces con una oración. Amén. Así ya se van a descansar tranquilos. No sueñen con sellos, trompetas. Y caballos. Los caballos. Eso sería proyección, seguro de la... Ni con el anticristo. Oh, fuera Dios. todo espíritu ahí que ande dando vueltas. Madre mía. Sí. Bueno, oramos entonces. Amén. Amén. Señor, te damos gracias, papá, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por compartir este tiempo, Dios, y como tú, Señor, nos enseñaste, Señor, ayúdanos a no ser engañados, Padre. Ni tampoco, Señor, a turbarnos, Señor amado. Señor, ayúdanos a escudriñar tu palabra, Señor, y a seguir aprendiendo, Padre. Señor, no permita que esta enseñanza, Señor, se distorsione, Padre amado, sino que al contrario nos anime, Señor, porque esa es la intención. Nos anime, Señor, a seguir buscando, nos anime, Señor, a seguir, Señor, trabajando, Padre, en lo que tú nos encomendaste, en predicar tu palabra, Señor, y salvar cuanta gente podamos, Señor, antes, Señor, de que pase lo que tenga que pasar. Señor, ayúdanos, guardanos, Señor, de esa hora de la prueba, Señor, de esa prueba, Señor amado, así como Jesús allí en el Getsemaní te pidió que pasara de él esa copa, nosotros te pedimos que nos guardes, Señor. Guardanos, guardar nuestra familia, guardar nuestra vida. Y Señor, ayúdanos, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a que nuestra mente sea renovada con tu palabra, con tu espíritu, Señor amado. Oh Dios, para que la filosofía de este mundo, el humanismo, Señor, y Señor, el espíritu del anticristo, Señor amado, a través de tantas cosas, Señor amado, no nos eduque, Señor. Quebrantamos, Señor, toda doctrina de demonios, Señor, todo lo que argumento mentiroso, Señor, que se levanta, Padre, queriendo, Señor, oh Dios, quitar, Señor amado, de nosotros, Señor, a Cristo, quitar, Señor, a Dios de nuestras vidas, de nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Venga tu reino, Señor, a cada hogar. Venga tu reino, Señor, a cada familia. Venga tu gobierno, Señor amado, y ayúdanos, danos sabiduría, Padre, para presentar, Señor, defensa, Dios mío, delante de quien sea, Señor, y predicar tu palabra. Señor, danos, Señor, como dice tu palabra, Señor, esa facilidad para que con denuedo, Señor, podamos hablar tu palabra, Señor, llenos de tu espíritu, Señor amado, y que la gente como recibimos, Señor, pueda tener conversiones genuinas, Señor amado,
y pueda buscarte a ti. Aquellos nuevos, Señor, que vengan, que se conviertan, Señor, que tomen esa actitud que hablaba Ana, Señor amado, y Señor, te busquen con todo su corazón, Señor, porque los tiempos son malos, Señor amado. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien, gracias por estar. Dios les bendiga.